Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Luces y Sombras de nuestra historia. Vamos a estar de nuevo con un invitado de lujo que la semana pasada realmente tuvo una gran repercusión, su visita en nuestro primer programa, Jorge Rulli, y acompañado como siempre hoy por Javier Garín y por Marilina Juárez. Un momento importante de nuestra historia, un momento que además se relaciona con dos fechas, con algunas fechas históricas. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la derogación de la Constitución de 1949, también los 40 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, fue un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. El lunes próximo tenemos el Día del Trabajador o el Día del Trabajo, según como lo veamos. Y en el marco de todos estos hitos históricos, bueno, tenemos nuevamente la presencia de un luchador. Para ponerlos en clima, vamos a ir a un pequeño video sobre un momento clave de la historia de Argentina y luego pasamos con mis compañeros aquí en Luces y Sombras de nuestra historia. Sepa cada votante decidir el camino, con entera libertad. Cuidemos con amor de nuestro pueblo, para que no vuelva a oscurecerse de la libertad. Bueno, yo creo que hubo un hecho trascendental mundial en los años 60 que fue el Concilio Vaticano II, ¿no? Que tuvo mucha influencia también en Latinoamérica con las posteriores conferencias episcopales de Puebla, de Medellín, de Aparecida, ¿no? Y que aparte de eso condicionó mucho lo que fue la lucha armada posterior, digamos, en los años 69 en adelante, ¿no? ¿Cómo fue esa conexión y cómo fue recibida, digamos, desde las organizaciones armadas, esa conexión entre Iglesia Católica y las organizaciones, ¿no? Y la lucha, la resistencia? A ver, claro, de nuevo encontramos situaciones que se dan en paralelo. La organización armada del peronismo, y lo digo con conocimiento y con experiencia porque yo estuve al frente de algunas de ellas, se dieron en los marcos del retorno de Perón frustrado en el año 64. O sea que fueron previas, son posteriores a nuestra liberación por el Plan Conintes, estábamos condenados por el Plan Conintes, entre el 63 y el 64, que Perón intenta volver y lo detienen en Brasil, se da el fenómeno de las organizaciones armadas peronistas,
o sea que son previas a este fenómeno. Ujú. En ese momento en que por necesidades europeas nos llegan los ecos de un diálogo entre católicos y marxistas, Sí. nosotros no estamos de acuerdo, consideramos que no es bueno para la situación argentina donde era peronismo, antiperonismo. Ujú. Esto sacaba la antinomia del juego que nosotros deseábamos. Y realmente no se va a ver con los años que el diálogo entre marxistas y católicos, que fue muy fuerte en esos años, va a conducir a otras situaciones, va a conducir a dejar de lado al peronismo, que es el tema fundamental, ¿no? Algo como lo que se da ahora, que el tema de la injusticia social tiene la primacía total y nadie piensa en la colonialidad, ¿no? Entonces, el diálogo entre católicos y marxistas cubría una pequeña dimensión de la realidad, pero olvidaba el gran contexto, que era aquello de patria sí, colonia no. ¿Se entiende? La otra dimensión. Sí. Bueno, allí hay un proceso. Yo creo que muchísimos católicos cambian, o grupos y activistas católicos cristianos van modificando sus conductas. También en los grupos nacionalistas. Ahora yo he estado leyendo justamente algunos libros sobre este material, buceando en la vida de García Elorrio, que fue un nexo en esos años, un nexo muy particular, muy significativo, ¿no? Juan García Elorrio. Y justamente muchos grupos nacionalistas confiesan que dejaron de pelearse con los bolches en el colegio secundario y aprendieron a hablar y a escucharse mutuamente. O sea, hubo un cambio fuerte, pero no estamos hablando del peronismo, estamos hablando de otros sectores, de los sectores medios estamos hablando ya. Y permíteme una acotación. Pareciera que también esta cuestión sacaba de foco la teoría de Perón de la tercera posición. Claro, porque eso, digamos, claro. No podemos olvidar que todo el marxismo continental estaba muy influido por la estrategia cubana, por la revolución cubana, por las directivas de Cuba, y en definitiva eso estaba en función del otro imperialismo que también Perón enfrentaba, claro, que no era solo el imperialismo norteamericano, sino también el imperialismo ruso, ¿no? Claro. Sí, en esos años no era fácil de verlo todavía. Yo creo que los primeros peronistas que se forman en Cuba habrán viajado en el año 64, si no me equivoco. Estamos ahí, estamos en la época, pero la influencia cubana era débil todavía. Recordemos que los primeros cubanos que llegan en el año, y llegan finales del 59, principios del 60, llegaron y son acompañados por manifestaciones gorilas directamente, de automóviles que tocan bocina, o sea, son muy rechazados en la sociedad. Es más, hablan desde el viejo diario La Prensa, que había sido expropiado por la CGT en época del primer peronismo y luego devuelto a los Gainzapaz. O sea que me parece que fueron muy mal asesorados para hablar justamente desde ese balcón, ¿no? Nosotros hasta les tiramos unos petardos en ese momento. Bueno, había un oficial argentino también de las fuerzas rebeldes, San Martín, un poeta, creo que vive todavía. No, el Che Guevara no era el único de los argentinos que estaban en las filas de Fidel. Con el cual he dialogado estas cosas, incluso le pedí disculpas porque fue uno de los que hizo cuerpo a tierra cuando nosotros le tiramos el petardo de iglesia, ¿no? Bueno, esas cosas que los años no pasan en vano, hay que reencontrarse y dialogar, ¿no? Pero lo que a mí me impresionó fue enterarme en estas investigaciones que antes del Concilio Vaticano II va a haber, antes de la teología de la liberación, claro, va a haber un fuerte movimiento que se llama cristianismo liberacionista, por ponerle un nombre, sí, y que no requirió, que no necesitó dialogar con el marxismo, sino que buscó en el propio cristianismo, en las propias anteriores encíclicas, su raíz social, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en la vida de García Elorrio, la revista Cristianismo y Revolución, sí, está enmarcada en este primer movimiento liberacionista. Todavía en Cristianismo y Revolución no se ve el diálogo con el marxismo. Es posterior, es un momento previo.
O sea que los comandos Camilo Torres, que él organiza en el año 71, Sí. a ver si no me equivoco, a ver, en el año, no, No, mucho estoy antes. hablando del año 63, 63, 64, no, 67, cuando la muerte del Che. Ujú. Estamos hablando de finales del 67, principios del 68. García Lorrio organiza los comandos Camilo Torres con un pequeño aparatito primilitar que se llamaban los GAL, los Grupos Armados de Liberación, que eran pibes. Tuve contacto con ellos porque él me pidió que tuviera algunas reuniones con ellos. Y esos pibes venían del catolicismo. Pero no leí el marxismo todavía, como se va a dar después. O sea, ¿comprendes? O sea, hay que destacar, porque después el movimiento de los curas del tercer mundo va a ser fuertemente influido Por el marxismo. por el marxismo, claro. Hay situaciones excepcionales como las de Carlos Mujica, Ujú. Y el cura Gali. y el cura Gali desde ya, pero hay también en la otra expresión, hay algunos curas, como por ejemplo el presidente Ramón Detti, el presidente del movimiento de curas por el tercer mundo, Sí. y bueno, no solamente era cuquero y fuertemente castrista, sino que tiene una impronta de izquierda muy fuerte, y son debates que se van a dar dentro del movimiento de sacerdotes, pero que son que son posteriores al año 64. Claro, que fueron, digamos, después del concilio, ¿no? Claro, fueron después del concilio, y hay como un acrecentamiento Sí. de la influencia marxista en los años posteriores. Pero ese primer momento El de primero. los comandos Camilo Torres, Cristianismo Revolución y García Lorrio, no. Yo Ajá. diría que no, que era otra cosa mucho más prístina, mucho más de acercarse a los pobres a través del Evangelio y de tratar de comprender al peronismo. Cuando señalás sobre el fracaso de Che Guevara en Bolivia, ¿crees que de alguna manera pone en evidencia la impropiedad de la teoría del foquismo? ¿Crees que esto... No, sin duda, sí, sin ¿Cómo duda. ¿Cómo es que se da esa aparición de la teoría del foquismo y si existe algún tipo de mito que se haya construido en la Revolución Cubana sobre esto? Vos que viviste en Cuba, que tuviste una experiencia más cercana a todos estos sectores, ¿qué nos podés decir sobre eso? Mira, yo aproveché mi estadía en Cuba, ya que estaba convaleciente de la tortura, para estudiar los procesos de la Revolución Cubana, ¿no? Perdón, ¿la tortura en qué circunstancia? Y bueno, yo estaba en agonía cuando el Che muere. Nosotros nos lanzamos a la lucha armada cuando él está en Yancahuazú. Después del fracaso, del retorno fracasado, se nos consuela con un viaje a China, donde somos entrenados, un grupo de peronistas. Se nos consuela el comando insurreccional, que había fracasado, no solamente el retorno, había fracasado el plan. Había muchas circunstancias, incidieron en esto, pero digamos, pocas semanas antes de su retorno, Perón tiene que repudiar al MRP y avalar las autoridades, digamos así, burocráticas del justicialismo debido a los gruesos errores que había cometido la llamada izquierda peronista. Ajá. Que justamente por no entender que había una conducción, por no tener paciencia, por estar asimilando los pensamientos que llegaban de Cuba, y que llevaban a resolver la contradicción principal. Y para ellos la contradicción principal era Bandor. Entonces anteponían la lucha contra Bandor al retorno de Perón, que requería una cierta unidad de todos los sectores, ¿comprendes? Y no costaba entender esto. En ese momento la influencia cubana ya era muy fuerte, y lo que yo entiendo en Cuba luego es que esa influencia cubana es posterior a la Revolución de los Barbudos, que hay una deformación. O sea, el foquismo no existió nunca en Cuba. O sea, yo recojo incluso una grabación de un vecino de la ciudad de Santiago de Cuba, que le preguntan cómo recuerda él la jornada, el día en que llegó el Grama. Y él dice, bueno, esa mañana me despertaron gritos en la calle, gritos. Dice, me asomo a la puerta y veo pasar camiones
con muchachos vestidos de verde oliva gritando por el 26 de julio. Camiones llenos de jóvenes vestidos con uniforme en la ciudad. Impresionante, ¿entiendes? Porque la llegada del Grama implica una escaramuza en la cual los que llegan son derrotados, porque se equivocan de lugar, porque no pueden llegar a donde tenían que llegar, porque toda esta gente los iba a esperar. Ellos no llegan a donde tenían que llegar porque el Grama se desvía por problemas técnicos y llegan a un lugar cenagoso donde bajan como pueden y ahí tienen un combate donde son prácticamente derrotados, se protegen subiendo a la Sierra Maestra, pero llegan sin armamento, sin vituallas. O sea, vos concretamente lo que estás planteando es que esa construcción que nos han contado, digamos, es totalmente falso. Que yo recuerdo desde que era chico, de un grupo de sobrevivientes del Granma que sube a la Sierra Maestra y ellos solos hacen la revolución. Sí. Bueno, eso no es cierto. Había una base social que estaba esperando la llegada del Granma y que le dio la cobertura a un movimiento que después... Yo en su época lo conversé mucho con Leopoldo Marechal. Él compartía totalmente esto y bueno, y fue uno de los que se reía porque yo le confesé que había descubierto que la Revolución Cubana se había hecho de un modo peronista. ¿Alguna vez comentaste de... o sea, cuando te referís a un modo peronista, ¿a qué te referís? A esa participación. Esta combinación del golpe del 43 con la gente en la plaza del 17 de octubre. Para mí el golpe del 43 es decisivo, ¿no? Ahí Perón, ahí hay una élite que lo acompaña a Perón, y ahí cambia, ahí hay ahí el conductor da un golpe de fuerza sobre las instituciones y va a provocar un cambio muy importante, ¿no? Luego la gente en la calle modifica radicalmente todo ese contexto, pero digamos, hay un proceso complicado, a tal punto que el primer presidente del golpe del 43 es Ramírez. A tal punto que el embajador le preguntan qué pasa y dice, es uno de los nuestros, el que llegó es uno de los nuestros. Y allá le dicen, pero son los nazis. No, son de los nuestros. Claro, habían puesto al general más aliadófilo. Después viene Farrell. Hay una jugada increíble allí, ¿no? Bueno, pero ¿de qué manera lo asociás con por qué decís que la Revolución Cubana había iniciado como una revolución peronista? No, porque había paro general, había líderes urbanos y había un complemento de guerrilla tipo el Utruncu, ¿comprendes? Pero era un complemento. Lo que pasa que el proceso cambia en los últimos años antes del triunfo, en los últimos meses. Hay unos pocos meses antes del triunfo en que Batista liquida a todos los líderes urbanos. Es una masacre lo que hace. O sea, antes de irse a Estados Unidos, a Miami, él asesina a una cantidad de gente. Eso se ve en algunas películas y es muy interesante porque también, y buscando información en Cuba, yo encuentro testimonios y una fotografía de la última reunión de comandantes, que habrá sido 6 meses antes de que bajara Fidel de la sierra, donde están todos los comandantes abrazados, que son como 20 o 30, con un clima de estudiantina. Se están todos riendo, están tomados como en el rugby, ¿no? Algunos se han puesto cascos batistianos y todos se ríen, ¿no? Es muy fuerte esa foto y son muchos, todos muy jóvenes. Entonces le preguntan al Che Guevara, también acompañando esa fotografía, le preguntan si recuerda a alguno de los comandantes, ¿no? Y concretamente le preguntan por Fran País, de Santiago de Cuba. Y el Che dice, no, yo no hablé con él, pero ¿cómo no aprovechó para conversar? No, dice, yo no tenía grado para hablar con él. El Che no tenía grado. Dice, no, yo era un teniente médico. 6 meses después es el que toma Santa Clara. O sea, hubo una liquidación enorme de líderes. O sea, pero es un proceso, es una masacre en los últimos 6 meses y un reemplazo
Entonces también ahí se pierden muchas memorias, ¿comprenden? El caso de Frank Pais o de Camilo Cienfuegos, sí, concretamente, ¿por qué después se desdibuja? Y bueno, porque ahí viene la influencia, ¿viste? A partir del momento en que Fidel, del ataque, el bombardeo a La Habana, por los bombardeos gusanos o no sé, o de la CIA, ¿no? Sí. Ahí cambia mucho la situación en Cuba. Yo creo que Fidel, en un acto desesperado, bueno, ahí se declara marxista-leninista, y cambia la historia de la revolución y cambia la historia de América Latina. Viendo las definiciones que estás dando y volviendo un poco a la Argentina, me gustaría que hicieras una caracterización de tu contacto que has tenido con López Rega y con Isabel en tu encuentro previo a tu encuentro con el general Perón. No, mira, no. En términos de impresión personal. En términos, claro, lo que pasa es que, bueno, yo no sabía cómo, yo estaba en una situación buscado en la Argentina, con documentación falsa en España, en una situación muy difícil, no sabía cómo verlo Perón, y entonces lo que hago es llamar y decir que estoy en Madrid, que en realidad no es mi verdadero nombre, pero que no quiero hablar por teléfono, bueno, y hablo eso seguramente con López Rega. Entonces él me dice que me puede incluir en un grupo, yo espero un día o 2 días, y se me incluye en un grupo que no sabía quiénes eran, pero me sorprende que Perón hablaba de teología y tenía la mano sobre una gran Biblia. Eran todos maronitas del Líbano, claro, yo no sé. Claro. Bueno, me fui dando cuenta de la conversación. Qué buen dato. Qué buena. Entonces cuando termina, todos se van despidiendo y yo me quedo, me retraso. Entonces, claro, hacía mucho frío, todo el mundo estaba con abrigos, iban descolgando los abrigos y Perón nos ayudaba y nos despedía, yo me quedo, y bueno, entonces cuando llega a mí, entonces le digo, general, yo soy fulano de tal, ¿no? Y, dice, bueno, y ahí dice, hable con Lópezito y véngase a solas, lo quiero ver mañana pasado, bueno, entonces ahí tengo realmente que hablar con López Rega. Y como me cita un rato antes, me lleva al jardín a mostrarme un poco la residencia, pero sutilmente me va mostrando su propio valor, me doy cuenta porque me trata de explicar con sutileza que, bueno, que él esa caminata la hace también con Perón cada mañana y que le va tirando temas de conversación para que no se olvide, porque ya es una persona mayor. Bueno, ¿te imaginas si alguien lo hablara así de mí? Yo me daría cuenta que no me está ayudando, ¿se entiende? Claro. Claro. Lo que hacía era hablar más de él que de Perón. Y hablar de un Perón que ya se le olvidaban las cosas. Claro. Y que si las recordaba era gracias a él. O sea, había un trabajo realmente insidioso, diríamos, ¿no? Insidioso, y yo creo que eso lo hacía con todos los que llegaban, ¿no? Te das cuenta, no es la mejor imagen. No estamos hablando de alguien que entrena en pesas a otro, estamos hablando de alguien que dice, le tiró temas de conversación al conductor para que mantenga su nivel. Sí, tenía como un poder doméstico, si se quiere. Lo cual no está mal, lo que pasa que me parece que no corresponde hablarlo con los que van. Evidentemente lo que hacía era venderse como el intermediario, el filtro o el hombre. Claro. Yo quisiera tener a alguien que me saque temas de conversación y me mantenga joven en el pensamiento. Claro, lo que no quisiera es que se lo contara a todos. Claro. Bueno, ¿cuál fue la impresión que tuviste al respecto de Perón ahí? Es decir, la impresión es impresionante, ¿viste? Es un monstruo, es un monstruo. Yo sentí ahí como si me reencontraba con el abuelo que no tuve, ¿viste? En ese momento era un anciano, pero con una energía impresionante y hablando de todos los temas. Yo lo que noté, hablando de todos los temas, pero con un paradigma, con una impronta muy diferente a cómo se manejaba la juventud en esa época. Digamos, yo tenía unos 30 años y evidentemente que estamos muy marcados por la Revolución Cubana. Más allá de que discutamos la vanguardia y el foquismo, la idea de la lucha armada era diferente, evidentemente, porque es otra generación.
Cuando yo le hablo de la lucha armada y que la administración la tiene el enemigo, bueno, no tenemos armas, ¿qué importa? Las armas las tiene el enemigo, mejor que ellos las cuidan, hay que tomarlas cuando las necesitemos. Eran los principios de la época. Él me dice, pero Rulli, el camión con las armas de Iñiguez se perdió. Me está hablando, claro, se entiende, ahí hay un... veo como un desentendimiento, pero de tipo generacional y cultural. A la larga, lo puedo ver ahora, digamos, con el diario del lunes, todo aquello fracasó, ¿no? Terminó en un acuerdo espurio con los Estados Unidos. Y digo espurio porque el bloqueo hace muchos años que no existía, era mentira, realmente. Lo que Cuba necesitaba era comprar soja transgénica. Porque hay una cosa que se impuso aquí, que impuso la modernidad globalizada, que es la cría de animales en encierro. La agricultura en escala y la cría de animales en encierro, que me parece un crimen horrendo, con balanceados. Y esto se impuso en todos los países de América Latina, cuando nuestra cultura no es esa, no es la de los criaderos de pollos o los feedlots de animales vacunos. ¿Comprende? Bueno, pero todos compartimos esta idea de la modernidad en algún momento, y Cuba también. Y Venezuela también, y por eso no hay comida. En un país tropical como Venezuela la gente no tiene que comer, pero tampoco planta. O sea, el cubano come soja o come comida chatarra que le mandan de Venezuela y no planta la huerta ni tiene frutales, ¿comprendes? Esto lo viví yo con mucho dolor. Porque cuando yo participé en la campaña del café y se quitaban bananales que daban fruta para cantidad, cuando ninguno de nosotros comía fruta. Y se sacaban los bananales o los platanales para poner unos pocos café, porque la idea era exportar café, siempre exportar, o café o azúcar. Es decir, la cosa de la soja en la Argentina, ¿entiendes? No hagamos la huerta porque ahí puede entrar un poco más de soja. Una locura total. ¿Y cómo destruye la plantación de soja? ¿Cómo destruye el suelo? Porque es un suelo que queda. Yo creo que es un problema político, un problema de cómo enfrentamos la modernidad y cómo, en este caso, cómo aceptamos las normas de los mercados que nos exigen producir para ellos, no para nosotros, ¿no? Pareciera como que el destino de nuestros países fue diagramado por Monsanto, por las grandes multinacionales en materia alimentaria. Claro, el primero esto también había sido previsto en alguna medida por el propio Perón, cuando hablaba de que el tema alimentario iba a ser el gran tema del futuro y que eso iba a ser extremadamente condicionante para América Latina. Y vos que has sido un poco un precursor de la crítica ambiental a todos estos modelos que podríamos decir como llamar neodesarrollistas, neoextractivistas, enfocados en las commodities, en las exportaciones, como vos bien decís que ni siquiera Cuba estaba libre de eso, sino que practicaba en menor medida, pero también practicaba cómo cultivar para la exportación y no para su propia soberanía alimentaria. ¿Cómo lo viviste vos todo este proceso en los últimos años? Y en el peronismo lo vivo como un olvido del mensaje de Perón a los pueblos del mundo, que desde el año 72 es un mensaje muy importante. Yolanda Ortiz lo lee en las Naciones Unidas. Y sin embargo nosotros, la gente peronista no lo conoce, no lo lee. Tendría que ser, yo creo que es parte del legado que nos dejó Perón. Ahí habla de un destino argentino en el mundo de producción de alimentos sanos, que no es lo que producimos. Algunos creen que producir soja es producir alimentos para 400 millones de personas, es una mentira. En realidad producimos para 400 millones de cerdos, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, cuesta hacerse entender acerca de estos temas, porque hay mucha gente que están bloqueados y creen que la comida chatarra es un alimento. ¿Se entiende? Hoy, por ejemplo, en Bolivia hay problemas de adiposidad, de diabetes, que no hubo nunca. ¿Por qué? Porque la gente está comiendo comida chatarra. Porque también se prioriza la minería, se prioriza la soja. ¿Y por qué? Pero esto yo se lo achaco a García Lineras, con el cual es muy difícil debatir estos temas, porque él, tiene una visión dogmática, ¿no?, acerca del desarrollo. Y una sociedad campesina tendría que haber sido respetada, ¿comprende? Él ha dicho,
si hay un pueblo campesino que está en la pobreza y abajo hay una fuente de riqueza, y hay que sacarla. Pero vos fíjate, Jorge, que estos, digamos, estos líderes de la llamada izquierda latinoamericana, Sí. que son tan admirados por Sí. ciertos sectores, están pregonando exactamente aquello que es hacia donde el capitalismo nos quiere llevar, Sí. porque García Linera ha sido promotor incansable de la carretera que atraviesa el Tipnis, ese parque, Sí. esa selva que obviamente una carretera cruzándola, para algunos es un progreso, para los que conocemos la zona es una enormidad, porque realmente es abrir la puerta a las topadoras, Sí. a los aserraderos, a la destrucción de todo el pero es entorno. el desarrollo de Bolivia, claro, es el desarrollo tal como... Un desarrollo que contra el cual nos alertaba Perón, decían, Sí. no hay que, Sí. los países de América Latina no tienen que imitar esos Sí. falsos modelos de desarrollo que fracasaron en Europa o en Estados Unidos, que han conducido al mundo a la destrucción del entorno natural, digamos. Yo creo que triunfaron en algunas cuestiones sí. y en otras han causado un daño que no fue merituado por la adscripción a esos modelos en América Latina. Sí, sí, pienso que el mundo cambia rápidamente, ¿viste? Hay situaciones impensables, como ser que el jefe del Partido Comunista Chino lidere Davos, Sí, no se puede creer. que el grueso de la izquierda más contestataria de Europa sea de alguna manera un reaseguro del capitalismo en crisis, el caso de Syriza en Grecia, de Podemos en España, ¿viste? ¿Hasta dónde no son un reaseguro? Sí. Una válvula de escape, pero no son cuestionadores, ¿no? Y bueno, y entonces en toda esta situación hay que plantearse algunas cosas. A mí me parece que hay que volver atrás, a recoger algunas experiencias y retomar un camino, ¿no? Digamos, estamos en la posmodernidad. Podríamos retomar el camino dando unos pasos atrás para volver a avanzar en un camino que no nos conduzca necesariamente al consumismo y al abismo del cambio climático. Yo creo que es posible, y ese me parece que es el debate que tendríamos que dar. En el peronismo yo veo todavía algunos rastros de anticomunismo y sorprendentemente encuentro también muchas dependencias a la etapa de los 70, Sí. pero dependencias progresistas que tienen que ver con el marxismo. ¿Se entiende? Hay toda una cosa, a mí me resulta difícil hablar esto contra la soja en el seno del peronismo. Y el Papa Francisco es un gran, digamos, denuncia. Y en parte a ha través de- venido a renovar esta esperanza, ¿no? Sí. Y yo creo que hay muchos líderes que lo están viendo, pero en el peronismo cuesta entender que la prioridad en la Argentina hoy sería repoblar el país. Que un país vacío, con una ciudad como Buenos Aires, no es viable. Con urbanos como en Rosario, como en Córdoba. No, ese país no es viable. Hay que repoblar el país con familias, volver a tener hijos, pero para esto hay que tener un destino nacional. Hay que reencontrar una esperanza que no tenemos, ¿no? Hay que salir de la soja, hay que salir de la exportación de commodities, ¿no? Y volver al esquema de la calidad. Me parece que nosotros salimos de la calidad para entrar en la cantidad. Digamos, es muy difícil plantear el objetivo de salir de la soja. El tema es que se ha centrado toda nuestra economía en esa Totalmente, producción de claro. una commodity específica, Sí. así como Venezuela se especializó en la dependencia exclusiva del petróleo, Claro. que revela también la falta de planificación estratégica. Sí. Cuando Argentina tuvo fuertes entradas por exportaciones, en la época del primer peronismo, hubo un Consejo Nacional de Posguerra que era el que diagramaba cómo se iba a encauzar ese proceso, Claro. cómo se iba a desarrollar el país, cómo se iba a dar el desarrollo de la industria, cómo se iban a hacer las obras, la obra pública, y todo eso hoy no existe, no vemos que exista ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en... Bueno, hay una cosa que se llama la crisis de las commodities. La soja estaba como a $600, ahora está a 300. El suelo está más deteriorado, produce menos, porque le han dado soja y soja todos los años.
sin descanso, y además los insumos cada vez más caros. Entonces los números no cierran. Vamos a una catástrofe, evidentemente, o vamos a un colapso, al colapso de la soja. Va a llegar un momento en que ya lo nuestro no vale nada. La fiesta terminó. Yo siempre digo, con lo que entró en la época de Néstor, podríamos ser Alemania, la cantidad de miles de millones de dólares que entró por la soja, y la verdad que somos un país de África. O sea, acá viene tu impugnación a lo que vos mencionabas, al asistencialismo, a la falta de una... No solamente, sí, la dilapidación total, ¿viste? Acá hubo una fiesta, y creo que todos somos de alguna manera responsables, y ahora hay que pagarla, y lamentablemente lo tenemos a Macri, que es un hombre de la industria de la deuda, que lo va reciclando tomando más deuda. Ahora, las deudas alguna vez hay que pagarlas. Yo me pregunto con qué lo vamos a pagar. Y yo creo que muchos argentinos están de acuerdo en pagarlo con la Patagonia. A esta altura, yo ya creo que una buena parte de los argentinos, en el fondo, saben que esto se paga con territorio. Sí, lo que pasa es que al no haber... Y tal vez yendo a vivir allí, ¿no? Sí. Digo, en términos de que ya no sea porque Argentina. te digo que... Si ya hipotecó petróleo, sí. La Baqué y otros han denunciado en el Senado la cantidad de israelíes que están año tras año en la Patagonia, que estamos hablando... Más las bases chinas, las bases norteamericanas. Bueno, y vos ves que hay una indiferencia. O sea... Ya hay lagos privados. Hay como que... A mí me parece que el pueblo argentino está tan mal que ha renunciado, momentáneamente al menos. Yo me acuerdo siempre de la preocupación de Perón en el 73, siempre el hombre argentino. Lo más destruido no es el territorio, no es el desarrollo, sino el hombre, ¿no? Lo que pensaría ahora, lo que pensaría de nuestra gente ahora, ¿no? Han sido machacados psíquicamente. ¿Viste? ¿Quién no toma medicamentos para dormir, viste, los pibes en la escuela? Es decir, lo que se come es comida basura, la televisión es basura. O sea, hay psíquicamente, psicológicamente, espiritualmente se lo ha degradado al pueblo argentino, y yo creo que hay una inteligencia detrás, ¿no? Hay una inteligencia, y además se lo lleva por caminos que no conducen a nada. Fíjate las luchas, cada lucha, uno puede repasar las luchas, y ven que son todos fracasos. Y eso lleva a la indiferencia, ¿no? Jorge, se nos ha acabado el tiempo, pero quería irme con una última reflexión tuya respecto del próximo 1 de mayo, y con qué agenda nos estamos acercando a este momento. Mira, a mí me parece fundamental que el peronismo retome el cauce de la Revolución Nacional. Y para esto hay que levantar las figuras señeras que marcaron un destino. Desde Scalabrino Ortiz a Armando Casella, a tantos hombres que escribieron la historia, Pepe Rosa, tanta gente que escribieron los libros valiosísimos con los cuales nos formamos. Yo ahora a los jóvenes les hablo del pensamiento de Queraltó, por ejemplo, del nacionalismo argentino, que fue un hombre importantísimo para el peronismo, o de los anarcosindicalistas que estuvieron presentes el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, que se volcaron masivamente al peronismo y construyeron centenares de sindicatos. Bueno, y a mí me parece importante retomar esa historia y entender que más allá de que el peronismo nunca fue clasista y que estuvo en contra de la lucha de clases, siempre tuvo una dignidad del trabajador. Nunca lo llevaron de la nariz como ahora. Nunca le dijeron lo que tenían que hacer, ni le pasaron lista en los actos, en las barricadas, en los cortes de calle, no. Ser peronista es ser rebelde. Ser peronista es ser capaz de reconstruirse personalmente para dar la pelea solo si es preciso, y en grupo mejor, pero si es posible, como sea. Y en ese sentido yo creo que el peronismo tiene un espíritu libertario, rebelde y revolucionario que en esta hora particularmente triste del mundo tendríamos que reivindicar, y que es una esperanza para otros, ¿no? Y en ese sentido espero que tengamos un 1 de mayo de lucha. Bueno, ya nos estamos yendo. Lo último, un anuncio para mañana. Javier en la Feria del Libro va a presentar su libro sobre Manuel Belgrano. Decinos la hora, por favor. Sí, a las 16 horas en el Pabellón Verde. Vamos a estar en el stand de Ediciones Duncan.
haciendo una firma de ejemplares de la tercera edición. Ya va por la tercera edición este libro, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú. Muchas gracias. Bueno, los esperamos así entonces, y luego la semana que viene, el viernes a las 18:30, en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Chao.